Bueno chicos, como saben, esta clase se la vamos a dedicar a repasar todo lo que tenga que ver con el tema la hidrografía y la intervención humana. Sabemos que América y sus reservas de agua está caracterizada por tener mucha variedad hacia el interior del continente, es decir, el continente americano se encuentra atravesado por ríos, que son cursos de agua que fluyen con continuidad, como por ejemplo el Amazonas en Brasil y el Mississippi en los Estados Unidos. Lagos, que son cuerpos de agua que se ubican sobre grandes depresiones del terreno, como el Titicaca entre Bolivia y Perú, y la zona de los grandes lagos entre Estados Unidos y Canadá. También tenemos glaciares, que son acumulaciones de agua dulce congelada. El caso más cercano nuestro es el famoso glaciar Benito Moreno. Por último, acuíferos, que son acumulaciones de agua en el subsuelo. Nosotros tenemos la suerte de poseer el acuífero Guaraní, como podemos observar en el mapa que estuvimos trabajando en la clase pasada. El acuífero Guaraní es un gran reservorio de agua que puede abastecer a gran parte de la población mundial en los próximos 200 años. Se encuentra debajo de la superficie terrestre de Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, como podemos ver en el mapa. Y también tenemos que saber que a todos estos cuerpos y cursos de agua dulce que mencioné recientemente, se los conoce con el nombre de recursos hídricos y poseen la particularidad de que se ubican sobre grandes masas continentales. A su vez, son indispensables para la vida y permiten el desarrollo de las actividades de personas, como por ejemplo fuentes de alimentos, vías de navegación, a su vez también recreación, ocio, etc. Ahora, los recursos hídricos se organizan en cuencas hidrográficas. ¿Qué son las cuencas hidrográficas? Son superficies recorridas por un río principal y sus afluentes, que son cursos de agua secundarios que desembocan en el río principal. Una cuenca hidrográfica se diferencia de otra por un área denominada divisoria de aguas, que son partes del relieve más elevadas que separan dos cuencas y definen hacia dónde escurre el agua. Un ejemplo es la cordillera de los Andes como divisoria de agua de cuencas que escurren por un lado hacia el Atlántico y por otro lado hacia el Pacífico. Ahora bien, las principales cuencas hidrográficas dentro del continente americano son los Grandes Lagos, la cuenca del Mississippi, eso en América del Norte. En América del Sur tenemos la cuenca del Orinoco, la cuenca del Amazonas y por último la cuenca del Plata, que se encuentra en nuestro país, al noreste de nuestro país, en la zona de Misiones. Acá podemos observar las distintas cuencas en un mapa de América. Fíjense que al sur de América Latina tenemos la cuenca del Plata. Bien, ahora vamos a ver dos casos que van a tener que tenerlos en cuenta para estudiar para la evaluación. Por un lado, la cuenca del Amazonas y por otro lado, la cuenca del Plata. Fíjense que en la cuenca del Plata ahí tenemos mencionados los ríos, que son el río de la Plata, el río Uruguay, el río Paraguay, el río Paraná y el río Uruguay. Bien dije, y al otro lado tenemos la cuenca del Amazonas, que se ve en color verde, y lo que podemos ver en un color más fluorescente, más turquesa, es el río Amazonas, que es el río principal que atraviesa la cuenca. Acá podemos observar también la cuenca del Orinoco, la del Amazonas y la del Plata, una al lado de la otra, en lo que sería América del Sur. Y ahora vamos a centrarnos particularmente en la cuenca del Amazonas. Como estuvimos viendo a lo largo de las clases, es la mayor cuenca del mundo y se extiende por el territorio de varios países sudamericanos: Bolivia, Venezuela, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Brasil, que es donde mayormente se concentra esta cuenca. El río principal, como dije recién, es el Amazonas, que nace en los glaciares de los Andes peruanos y desemboca en el Océano Atlántico, lo cual determina que sea una cuenca exorreica, es decir, que desemboca en un océano. En la cuenca del Amazonas la densidad de la población es muy baja y las personas se concentran en ciudades localizadas en las márgenes de los ríos, porque por medio de ellos pueden comunicarse, por supuesto, y transportar sus productos. Manaos es la capital del estado del Amazonas y principal centro urbano de la cuenca. Es una tradicional explotadora de caucho y de madera. Bueno, como sabemos también, el Amazonas es el gran pulmón verde. La cuenca amazónica tiene la particularidad de tener una extensa y tuñida vegetación selvática, la cual cumple 4 funciones de suma importancia a nivel mundial.
regula el curso de los ríos que lo atraviesan al retener parte del agua procedente de las lluvias, su espesa vegetación protege los suelos de la erosión, regula el clima regional y mundial y es un inmenso pulmón que proporciona oxígeno al planeta, dato muy importante. Por otro lado tenemos la Cuenca del Plata, que también es una de las más importantes del planeta y se comprende entre lo que sería el centro y norte de la Argentina, parte de Bolivia, parte de Brasil y parte de Paraguay. A su vez también una pequeña parte de Uruguay. Esta cuenca tiene una alta relevancia social y económica para toda la región sudamericana. Acá vemos los ríos que integran la Cuenca del Plata. Como les dije hace un ratito, tenemos el río Uruguay, el río Paraná, el río Paraguay, el río Pilcomayo y Bermejo y el río Salado. Sobre todo en lo que sería el NEA y el NOA argentino, pero mayormente el NEA, es decir, el noreste argentino. Dentro de lo que sería, por supuesto, nuestro país, y después tenemos en otros países como ríos que integran otros países como Bolivia, Paraguay y Brasil. Ahora, veamos algunas de las características de los ríos que la integran. Bueno, tenemos el río Uruguay, que nace en Brasil, en las confluencias de los ríos Canaos y Pelotas. Tenemos el río Paraguay, que nace en Mato Grosso. Y tenemos el río Paraná, que nace en Brasil. Y por último, el río de la Plata, que como sabemos desemboca en la ciudad de Buenos Aires, lo que sería después el mar Argentino. Bueno, la importancia de la Cuenca del Plata, esto también es importante que lo tengan en cuenta porque lo estuvimos trabajando durante las clases anteriores. Es la quinta mayor cuenca hidrográfica del mundo. En esta cuenca se encuentran 50 grandes ciudades, entre ellas las capitales de 4 países, eso es un dato importante también por la función que cumple la cuenca. Bueno, estas ciudades son Buenos Aires, Brasilia, Asunción y Montevideo, y también otros centros urbanos como Rosario, La Plata y San Pablo, ciudades muy importantes por más que no sean las capitales de los países. En esta cuenca se concentran más de 100 millones de habitantes y en su territorio se genera la mayor riqueza económica del país. Su utilización. Bueno, los ríos se usan para la navegación, el abastecimiento de agua, para uso humano, industrial, agrícola, pesca y recreación. Acá tenemos fotos de la cuenca, como pueden observar, las actividades que se realizan dentro de uno de sus ríos. Además, sobre los cursos de los ríos Paraná y Uruguay se encuentran importantes obras hidroeléctricas como Yacyretá y Salto Grande. También el agua que circula por esta cuenca forma al principal sistema de recarga del acuífero Guaraní, uno de los mayores reservorios de agua subterránea del mundo. Bueno, nuevamente acá tenemos los principales usos de esta cuenca, que es un poquito lo que estuvimos trabajando y lo que estuve comentando recién. Ahora, Yacyretá. Como estuvimos viendo también, el complejo hidroeléctrico Yacyretá es una gran obra hidroeléctrica construida sobre los altos de Yacyretá-Pipé en el río Paraná. Se encuentra a 320 kilómetros al sureste de Asunción. Comenzó a construirse, mejor dicho, a fines de la década del 70, a principios de los 70, y se inaugura en el año 93. Es un complejo muy poderoso, fuente de energía, aunque fue objeto de críticas tanto por las consecuencias ecológicas y sociales como por la gestión del emprendimiento, denuncias de hechos de corrupción. Ahora, otro tema que es importante que tengamos en cuenta y que tiene que ver con esto son las aguas subterráneas y los acuíferos. ¿Qué tenemos acá? Que a las aguas dulces o saladas que se localizan por debajo de la superficie terrestre se las conoce con el nombre de acuífero. Estos se originan a partir del agua proveniente de las precipitaciones de cursos y cuerpos de agua en la superficie. Esta agua superficial en un determinado momento de su recorrido atraviesa una zona de rocas permeables, es decir, que permite la filtración del agua hacia el interior de la corteza. En el interior del suelo el agua se topa con una capa de rocas, es decir, que impiden la filtración, de modo tal que el agua se acumula originando los acuíferos y las aguas subterráneas. Acá tenemos el caso del acuífero Guaraní, que es lo que yo mencioné previamente. Ahora bien, volviendo al acuífero Guaraní, se extiende bajo parte del territorio de 4 países, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. ¿Cuáles son sus características? Bueno, podemos decir que posee una extensión total de casi 1.200.000 kilómetros. El agua se encuentra a una profundidad que supera los 900 metros. Estudios también revelan que la cantidad de agua almacenada en este acuífero equivale a una reserva que alcanzaría para abastecer a la población mundial durante 200 años. Ahora bien,
Vamos a ver los casos de Argentina y de Brasil. Brasil es un país que utiliza este recurso para el abastecimiento de la población y el desarrollo de actividades económicas. Y Argentina hace uso de ella para riego, abastecimiento para la población de Corrientes y Misiones y para la recreación de baños termales en Entre Ríos. Acá podemos ver un gráfico de cómo se distribuye el acuífero en estos países. Vemos que Brasil hace un gran uso de él, en un 71%, mientras que Argentina lo usa un 19% y países como Paraguay y Uruguay un escaso porcentaje. En América del Norte también tenemos un acuífero que se llama Ogallala. Se extiende desde el norte de Texas hasta los estados de Nebraska y Dakota del Sur. También se usa para el riego, como por ejemplo maíz, trigo, soja y sorgo. Pero las fuentes de agua se están cenado debido a que los granjeros bombean el líquido más rápido de lo que la lluvia lo repone. Algunos expertos advierten que si se prolonga este uso intenso, la vida útil del acuífero sería como máximo de 40 años, lo que puede traer serias consecuencias para todo el sector agropecuario estadounidense que depende de sus aguas. Esta es una problemática que estuvimos trabajando también, como si se acuerdan, en donde este acuífero, como dijimos, corre peligro. Bueno chicos, espero que les haya servido este repaso y les dejo el PowerPoint para que se puedan guiar durante sus días de estudio.